Muteado. Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar con el tema de cubiertas pesadas. Vamos a arrancar con el tema de envolvente. Nosotros hasta acá vimos lo que podemos denominar el diseño arquitectónico del edificio, ese proyecto que ustedes eligieron y trajeron desde los diseños anteriores, y vimos básicamente, más allá de un montón de temas como cálculos de escaleras, de baños, pero lo más importante de la primera entrega, que yo lo resumo así de esa manera, es ver el diseño arquitectónico, como dije, y el diseño estructural. Eh, Diseñaron el esqueleto del cuerpo humano, diseñaron la estructura del edificio, o están diseñando la estructura del edificio ese que trajeron y que ya una idea habían planteado en ese diseño arquitectónico. Ahora vamos a empezar a ver las envolventes. La segunda parte, la segunda entrega, que sería nuestra segunda parte de desarrollo, tiene que ver con las envolventes. Y la tercera parte son las instalaciones. Cuando hablamos de envolvente, involucramos, englobamos en las envolventes no solamente los cerramientos, sino también el coronamiento, porque el coronamiento, la cubierta, es un cerramiento. En el otro sentido, unos son horizontales, otros verticales, pero digamos, estamos envolviendo esa estructura y dándole forma a nuestro hábitat para empezar con las solicitaciones a darle el confort necesario para que lo podamos utilizar. En ese esquema general, hoy arrancamos con la envolvente coronamiento y ustedes van a ver en su edificio, porque es una condición planteada en el inicio del trabajo, tres tipos de coronamientos, tres tipos de cubiertas. Dos que son pesadas y una que es liviana. Dentro de esas dos cubiertas pesadas van a trabajar con cubiertas pesadas como ustedes las conocen, losas de hormigón armado, por ejemplo, y van a trabajar con cubiertas pesadas verdes, los que denominamos cubiertas verdes, no se lo denomina generalmente cubierta pesada verde, pero ya lo vamos a ver cuando llegue el tema y hoy haremos un pequeño adelanto. La cubierta verde básicamente tiene debajo de su paquete estructural verde una cubierta pesada. Eh, una de las tantas definiciones es la parte superior de los edificios, es el remate de los mismos, podríamos definirlo de esa manera. Podemos clasificarlas de varias maneras, acá tienen algunas formas de clasificación. Las más comunes, accesibles o inaccesibles, cubiertas o descubiertas y semicubiertas, secas y húmedas, ahí cuando hablamos de las cubiertas de hormigón y las cubiertas verdes. Hay más calificaciones, pero digo, estas son algunas de ellas que ustedes seguramente van a tener en su edificio. Las cubiertas son estructuras de cierre superior, sirven como cerramientos exteriores, es lo que le dije al principio. Es un envolvente que cumple una función de cerramiento exterior. La función fundamental, ofrecer protección al edificio contra agentes climáticos y otros factores, para resguardo, para darle intimidad, para dar aislación acústica y térmica, al igual que todos los cerramientos verticales. El concepto, repito, del coronamiento como parte de la envolvente. Si uno se remonta a la antigüedad, eh, la idea de la creación de espacios cubiertos inicialmente se planteaba con la construcción de un cerramiento, de una cubierta, de algo que me proteja contra las inclemencias del tiempo y que me daba una pequeña definición entre lo abierto y lo cerrado
y me daba protección contra las lluvias, contra el agua sobre todo. Indudablemente hemos evolucionado hasta estos momentos donde la consideramos parte de la envolvente y tiene que dar respuesta a lo que nosotros denominamos en todo nuestro taller las 5 solicitaciones que planteamos permanentemente y por donde pasamos cada uno de nuestras partes del desarrollo del edificio. Y hoy vamos a pasar esta cubierta pesada por el filtro de las 5 solicitaciones. En general existen casos límites referidos al tema de cubiertas. Pueden tener situaciones donde la cubierta, después vamos a ver algunos ejemplos, ya sea fotos o gráficos, donde esto se va a ver al final. Uno de ellos es que la cubierta no se diferencia del resto del cerramiento. Esto significa que la cubierta caracteriza el tratamiento exterior del edificio o queda incluida en el tratamiento general del cerramiento. Otras situaciones se visualiza una marcada separación entre el tratamiento de los cerramientos verticales y la resolución de la cubierta. Queda bien en claro cómo, y sobre todo visualmente, esa diferencia entre lo que es la envolvente, lo que son los cerramientos y lo que es el tratamiento de la cubierta. Y por último, uno en su imagen, en el conjunto, no muestra la cubierta de manera expresa para que la puedan ver desde afuera, desde un ojo observador. Son los 3 ejemplos que ustedes tienen claro también que pueden tener o tienen en su edificio. Yo ayer vi en una corrección, por ejemplo, un grupo que marcaba muy claramente la diferencia entre el coronamiento y la envolvente en una parte de su edificio, porque tenía un techo liviano muy importante, de mucho tamaño, eh, a 2 aguas, con pendientes mínimas, pero resuelto, o en el intento del resuelto, con una estructura liviana. Y en la imagen era claro que había una resolución de coronamiento y por otro lado la resolución de los muros de la envolvente. Lo que sí está claro es que, siendo la parte superior del edificio, es la que se encuentra más expuesta a las inclemencias del tiempo. Digamos, no es que toda la envolvente se encuentra expuesta a todas las solicitaciones, pero sobre todo la cubierta no tiene posibilidades de escapar a las inclemencias del tiempo y sobre todo al tema del agua, al tema de la lluvia. Por lo cual, queda claro que un solo material no va a poder responder a todas las solicitaciones que va a tener ese coronamiento. Nuestra cubierta, nuestro coronamiento y sobre todo el coronamiento pesado no lo vamos a definir con un solo material. Ustedes lo saben, esto lo han visto, pero ahora vamos a ver ejemplos de eso. Pero está claro que con un solo material no le vamos a dar respuestas a todas las solicitaciones. Entonces, vamos a meternos un poco en las 5 solicitaciones, teniendo en claro algo que me recalcó Griselda que se los recalcara a ustedes. Tengan presente que ustedes trabajan con edificios de superficies importantes y que seguramente los coronamientos que ustedes van a resolver, y en el caso puntual de las cubiertas pesadas, van a ser estructuras de grandes luces, van a ser superficies grandes, por lo cual va a haber mucha carga. Hay que pensar muy bien qué materiales vamos a utilizar para que podamos dar respuestas a las 5 solicitaciones, pero sobre todo, a la mecánica y a la hidrófuga. De las 5 solicitaciones, esto es una opinión particular, todas deben tener respuestas, pero sobre todo tenemos que tener especial atención en la solicitación mecánica y en la solicitación hidrófuga. Es muy común, me salgo de nuestro edificio y me voy a un edificio de propiedad horizontal, es muy común
que cuando se hace un edificio nuevo, se evite comprar el último piso, porque hay una cultura de que y en 2 o 3 años vamos a tener problemas de humedad a partir del coronamiento, a partir de la terraza. Y eso es producto de que se verificó mucho tiempo en esta ciudad particularmente, en el auge de la construcción en la década del 50 y pico al 60 y pico, 70, que quizás las resoluciones, los diseños tecnológicos y constructivos no apuntaban a la resolución de las solicitaciones. Se construía casi por manual, por receta, tenía una vida útil, no se contemplaban cosas como, por ejemplo, las grandes amplitudes térmicas que tiene nuestra ciudad, y en poco tiempo comenzaban estos problemas. Entonces nosotros tenemos que darle mucha importancia a cómo resolvemos las solicitaciones de nuestros coronamientos. En las mecánicas, tengan en claro que vamos a trabajar con elementos que trabajan a la flexión, tenemos grandes luces y esas luces tenemos que dosificar, tenemos que estudiar muy bien cómo resolvemos eh, ese tipo de cubierta, porque mayor luz, mayor sección, mayor costo. Entonces, evaluemos muy bien, ustedes que están trabajando en lo estructural ahora y que muchos de los que yo escuché están con el bendito módulo estructural educacional de 720 por 720, estamos tratando de que lo interpreten para que no sea el condicionante del diseño de su edificio, pero empiecen a pensar en esa resolución de cómo va a ser para poder solucionar y salvar las grandes luces con una estructura que me permita tener ahorro de materiales y por lo tanto costos un poco más bajos. Digo, si ustedes trabajan con grandes luces, empiecen a evaluar, hablar de losas y vigas, eh, cuando pueden hablar de acetonados, de losas nervuradas, de losas alivianadas, o sea, empiecen a analizar esa situación en función de las grandes luces. Está claro que el tema de la solicitación térmica yo no la nombré antes, no es que no sea importante, pero es cierto que nosotros podemos quizás salvar la situación térmica si no la trabajamos en el paquete estructural, trabajándola desde el interior. Nosotros, seguramente ustedes van a tener, muchos de ustedes o la mayoría, o todos, van a plantear cielos rasos de servicio, cielos rasos técnicos por donde van a pasar instalaciones. Entonces tenemos una alternativa de solución, siempre pensando en que la tenemos que resolver, pero donde quizás en el paquete estructural del coronamiento no es tan importante, no es que no sea tan importante, lo podemos obviar y trabajarlo desde el lado de adentro si es que no nos termina de funcionar correctamente. Pero es algo a tener en cuenta. Acá y sobre todo en Mar del Plata hay grandes amplitudes térmicas, hay momentos del año donde tenemos 20 grados de amplitud térmica entre el día y la noche, hay momentos donde el sol arranca a las 5:30 de la mañana en verano y se va a las 8 de la noche en grandes superficies planas que absorben permanentemente, no tienen ni siquiera 10 minutos de sombra, y que cuando comenzó a enfriarse a las 8:30 de la noche hasta las 5 de la mañana, bajó 20 grados a la medianoche. Y todos esos cambios térmicos generan dilataciones distintas entre todos los componentes de ese paquete estructural de esa cubierta. Eso hay que tenerlo en cuenta para poder resolver térmicamente ese elemento, ese coronamiento. La solicitación hidrófuga. Nosotros vamos a tener en nuestras cubiertas una pequeña pileta, si no pensamos cómo sacar el agua cuando llueve.
nosotros tenemos que evitar que ingrese agua en estado líquido en nuestro edificio. Y eh, no hay mucho secreto para esto. O hago que el agua que está en mi cubierta pesada, por caída libre, vaya hasta la planta baja y la junto en la planta baja, es una alternativa. No digo ni que sea buena ni que sea mala, pero es una alternativa. Yo puedo decir, no junto agua en mi coronamiento, lo junto en la planta baja y genero una caída libre. Eso significa una resolución arquitectónica, tecnológica y constructiva. No es que puedo terminar, por ejemplo, si ese es mi planteo, la losa a filo de muro y que yo tenga cataratas de agua que caen por mis envolventes. Debo generar una resolución acorde a ese planteo. Y la otra, el otro planteo, es que yo tengo que llevar el agua que está en mi coronamiento por medio de conductos, colectarla y llevarla hasta la recuperación para reutilizarla o hasta la evacuación, que en el caso de Mar del Plata es al cordón de la vereda, donde va a los desagües pluviales y de los desagües pluviales al mar. Pero aparte de colectar el agua de lluvia, yo tengo que garantizar que mi coronamiento sea hermético y estanco. Y si yo no tengo desagüe, si yo no tengo rejillas, si no tengo canaletas, si no tengo embudos, tengo una superficie continua, pero, y ya lo vamos a ver en imágenes, es una gran mentira a priori pensar que mi coronamiento no va a tener punzonamientos, perforaciones, elementos que salen producto del desarrollo tecnológico del edificio. Todos los coronamientos tienen punzonamientos a partir de la resolución de sus desagües pluviales, tienen punzonamientos a partir de ventilaciones que vienen de instalaciones, tienen punzonamientos a partir de plenos que llevan servicios, de las mismas escaleras que llegan. Entonces, pensar en una superficie perfecta, lisa y sin ningún tipo de interferencias no existe. Insisto, ahora lo vamos a ver. Para que vayan teniendo en cuenta, si ustedes van a trabajar con rejillas de desagüe, sepan que tienen que pensar en una rejilla que desagote como máximo 50 metros cuadrados. O sea, una rejilla cada 50 metros cuadrados es lo que tiene que aparecer. Y un tubo de descarga, un caño de descarga que lleve agua hacia la planta baja cada 150 metros cuadrados. Para que empiecen a tomar magnitud de que aparte la cubierta de ustedes, que si bien la podemos llamar plana, no es plana porque va a tener una pendiente como mínimo del 2%, a su vez va a tener quiebres permanentes para llevar el agua a esas rejillas, porque yo le tengo que dar la pendiente a la rejilla. Entonces, no es que va a parecerse la pista de skate a la pista de skate que está en la costa, pero es cierto que no es plana. E insisto, hay unas pequeñas imágenes que ahora se lo van a certificar. Y si voy a trabajar con canaletas continuas, con albañales, puede que trabaje con un albañal continuo del largo de la cubierta y le dé pendiente hacia un solo lado. Pero tengo que tener la cantidad de tubos de descarga equivalente a los metros que les acabo de decir, a los 150 metros, por lo cual ese albañal tendrá tantos tubos de descarga como la de dividir la superficie por 150 metros. Entonces tengo que pensar en todo esto, tengo que pensar en aislar, tengo que resolver correctamente y aislar el encuentro de parapetos con el coronamiento, que es un punto flojo para
no tener garantizada la hermeticidad y la estancaidad. Los puntos más complejos son los encuentros de nuestro coronamiento con los parapetos, con los muros laterales, con las interferencias y con las rejillas. Esos son los puntos a resolver para garantizar que no ingrese agua al edificio. Y después, algo de manual, algo que ustedes lo vienen aprendiendo desde primer año. Tengo que ubicar la aislación hidrófuga lo más lejos posible de mi edificio, lo más al exterior posible de mi edificio. No les estoy diciendo nada que ustedes no vengan haciendo desde introducción a las construcciones. Después, el tipo de materiales. Hoy se está trabajando con film de polietileno, se siguen trabajando con azotados, con carpetas hidrófugas. Ustedes seleccionarán el material en función de la terminación que le quieran dar. Y ahí empieza la calificación de la primera diapositiva. Si es accesible, puede que tenga una terminación determinada porque tiene un uso determinado. Si es inaccesible y es solamente acceden las personas que mantienen, quizás tenga otro tipo de terminación y termine con membrana geotextil y pintura, por ejemplo. Entonces, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer para dar la terminación final e incorporar la aislación hidrófuga. Bueno, tengo que resolver la solicitación hidrotérmica de esa cubierta. Ustedes tienen un edificio que como mínimo, los que yo vi, tienen un subsuelo, una planta baja y un primer piso. El agua en estado de vapor, la diferencia térmica existente dentro del edificio y el movimiento por convección del aire dentro del edificio genera que indefectiblemente ese aire con más temperatura llegue a los pisos superiores y yo tengo que tratar de evitar problemas hidrotérmicos en mi cubierta, en mi último piso, que es donde me encuentro en el exterior con aire. Insisto, todo esto visto en introducción ya por ustedes y en todos estos años. Por lo cual, acá el concepto, ustedes tienen claro, la protección hidrotérmica del lado más caliente. Y también ustedes empiezan a jugar con esto del cielo raso técnico. Vayan pensando que es parte de la resolución de esa cubierta, cómo voy a resolver esa solución, esa solicitación hidrotérmica y cómo voy a jugar con esos rasos técnicos los que lo resuelvan hacer. Y por último, la solicitación acústica. Digo, de acuerdo al uso que tenga esa planta, lo deberán tratar para dar la respuesta. Vi algunos casos que tienen un auditorio arriba, en el último piso. Y bueno, se va a resolver distinto que si hay un aula, como vi en otros casos. La resolución acústica de ese auditorio tiene mucha más definición y mucha más necesidad de resolver el tema de reverberancia que quizás un aula de clase. Entonces, hay que darle respuesta y nosotros partimos de la base que tenemos una cubierta pesada, con un material pesado, que me va a aislar desde el exterior, pero que no me va a dar una buena respuesta desde el interior y que tengo que tratar de dar la respuesta de acuerdo a la función y al uso que tengo en ese ambiente. ¿Preguntas hasta acá o cosas que quieran incorporar los docentes que están escuchando? No, nada. Recordarles que también la rapidez, o sea, lo rápido que podamos sacar el agua lo antes posible, o sea, hablando del hidrófugo, ¿no? Me quedé como enganchada al hidrófugo. Este, y contemplar también los regímenes de lluvias de la zona, cómo se vienen produciendo. Es importante ese estudio. Sí, Creo que- sí. De hecho, gracias, Negra, me hiciste para acotar sobre esto. Cuando yo les hablé de una rejilla cada 50 metros cuadrados o un tubo de descarga cada 150 metros cuadrados, si ustedes buscan
en los manuales o buscan en resoluciones en Mar del Plata, van a decirme que me equivoqué y que van a encontrar que hay una rejilla cada 75 a 100 metros que está planteada en la resolución y que las descargas, los tubos de bajada podrían ser cada 200 metros. Bueno, el planteo que nosotros le hacemos es en esta situación extrema que plantea Graciela. La resolución hidrófuga, la evacuación de agua de nuestros coronamientos, de nuestras cubiertas, las tenemos que pensar a regímenes extremos de lluvia. Ya no se calculan más desagües, desagües en la calle. Me trabé con esto, digamos, todo lo que es las obras de evacuación de agua en la ciudad, en las ciudades se calculan a lluvias extremas y no a lluvia media. Bueno, lo mismo vamos a hacer nosotros. No vamos a trabajar más sobre la media de lluvia en Mar del Plata, sino vamos a trabajar sobre situaciones extremas que son entre 150 y 200 milímetros en 3 o 4 horas, cosas que no son inventadas por mí, sino que han sucedido en nuestra ciudad. Entonces siempre se queda con los últimos registros importantes y se trabaja sobre eso hasta que haya un evento mucho más importante que ese, que ojalá no pase, teniendo en cuenta que el cambio climático también nos está afectando a nosotros. Por eso lo que dice Graciela es real. Tenemos que pensar en evacuar rápidamente el agua y lo que estamos planteando nosotros es quizás sobredimensionar la evacuación de agua, pero porque está planteada para esas pocas pero importantes lluvias que pueden pasar en corto tiempo. Tony, permitime. Sí, Ale. Buenos días, primero. Sí, sí. Un pequeñísimo detalle. Si nuestro techo tuviera 150 o menor superficie, igual colocaríamos dos embudos. En la prevención de que una paloma, un papel, una bolsa tapa uno, siempre queda, o sea, la cantidad mínima de embudos siempre va a ser dos. Sí, está claro, tenés razón. Sí, sí, porque podemos tener el riesgo de que cumplamos con tener uno y se nos tape porque hay mucha vegetación en la zona, hay árboles altos, volaron hojas, como dice Alejandro, una paloma. No subimos a limpiar porque hicimos la limpieza en el momento que había que, está planteada en nuestro manual de uso y en el medio aparecieron unas palomas o unos gatos que hicieron unas cosas por ahí y generaron un gran problema. Sí. Bien. ¿Algún comentario más? Si no, sigo adelante. Una cosita, Tony. Buen día. Sí, dale, Mario. No sé, una de las cosas muy importantes es la terminación de esa superficie y hay que buscar que siempre sea llevado a un color lo más blanco posible. O sea, más acercándose al blanco por el tema digamos, del albedo de la superficie que no irradia temperatura al interior. De esa forma viene rechazado el rayo. Y la otra cosa es el tema de si es accesible o no esa superficie y que no tengan, o sea, la mínima pendiente, como dijiste, de 1 a 2 centímetros por metro, del 2%, pero también puede ser 45 grados, que no hay que tener miedo en las cubiertas pesadas, en hormigón, si queremos hacer formas extrañas. Digamos, eso no hay que tenerle miedo, porque eso se calcula y se resuelve. Pero siempre la superficie última, tratar de llevarla al color blanco, para Bien. emular lo que es la cubierta verde, digamos, para no hacer cubierta verde. Sí, esa acotación que vos decís es buena. Ha aparecido una moda en Mar del Plata, por lo menos, que es donde nosotros vivimos, donde a las envolventes las están pintando de marrón o de negro en edificios. Yo estoy hablando de edificios de propiedad horizontal, multifamiliares. Eh, Garay entre La Madrid y Las Heras, Castelli y La Madrid, y digamos,
En el concepto del envolvente, no es bueno, desde la teoría por lo menos, y demostrado en la práctica, tener colores oscuros para terminar las envolventes porque nos complica demasiado la resolución térmica. Por lo cual coincido con Mario, uno debe tratar de trabajar con los colores claros o tendientes al blanco para poder resolver más fácilmente la solicitación térmica de nuestra envolvente y sobre todo la de la cubierta que, como dije al principio, tiene 10-12 horas de exposición al sol en el verano de Mar del Plata. Así que sí, me parece la acotación de Mario perfecta. Y respecto a la pendiente del hormigón, yo lo vi en otros lugares, pero también sé que pasa acá en San Juan y en Mendoza mucho. Hay muchísimos techos en pendiente terminados con chapas o con tejas que en vez de tener una estructura liviana son losas de hormigón y sobre ellas se coloca la terminación que a la vista nos da la imagen de el techo de teja, que pensamos que debajo hay una estructura de madera o liviana de hierro y sin embargo son losas en pendientes de hormigón. Como dice Mario, como ejemplo para mí. Sí, y ahora lo vamos a ver en una imagen que hay. No le tengan miedo al uso de la pendiente. Lo que les tiene que quedar claro es que no existen coronamientos que tienen cero de pendiente, que si le ponemos un nivel el globito está en el medio. No existe eso, porque tengo que mover el agua para donde yo la quiera mover y eso se consigue de la única manera que lo podemos conseguir es con pendientes. ¿Eh? Permiso, Sí, una dale, acotación más. todo lo que Eh, quieras, sale, por favor. no, en el espectro lumínico, el negro, que es la ausencia de luz, podríamos decir, en términos físicos, es el color que mayor cantidad de radiación absorbe. En el otro extremo, el blanco, que es la sumatoria de todos los colores, Sí. es el que más refleja los colores. Más aún que el blanco, las zonas espejadas. Por eso es que muchas membranas vienen con aluminio para que éste refleje los rayos solares y no afecten hacia el interior. Esto es un razonamiento que de acuerdo a la zona, eh, uno podría decir, bueno, prefiero colores oscuros porque quiero ganar temperatura o elijo colores claros para que los rayos solares no me incidan. Este, en términos generales, es más fácil hoy por hoy incorporar energía térmica que positiva que refrigerar. Todavía es más caro refrigerar que calefaccionar. Desde ese punto de vista es que nosotros debemos manejar, y sobre todo en Mar del Plata, el control de la temperatura a través de la no pérdida. Ahí se abre toda una discusión porque entonces uno diría, bueno, por 2 meses de verano me banco el invierno ganando temperatura. Pero bueno, es toda una discusión. En términos generales, de todos modos, yo prefiero los colores claros porque son más sanos mecánicamente. O sea, el techo sufre menos porque incorpora menos temperatura. Y entonces la diferencia térmica, esta de la que hablaba Tony, de temperaturas extremas en un mismo día, se minimiza y se lo somete a una carga mecánica menor al techo. Y sobre todo hablando de techos grandes, ¿no? Sí, yo Alejandro, digo, y para complementar, yo lo que quise decir con esto es que yo creo que se están utilizando modas y Sí, y no se incorpora el color en el cálculo térmico de la envolvente cuando se define. es Por lo menos cierto, esa es mi visión. totalmente cierto. Es una cuestión de Entonces, moda y no exacto. rigurosa. Exacto, Sí. entonces, si la moda es que pintemos de marrón, porque uy, qué lindo que queda,
Y de Exacto. paso y de paso no. Y eso está certificado y avalado por un análisis donde en esto que vos dijiste, me banco 10 meses y lo tengo en mi cálculo térmico, lo pienso, es muy distinto a que pintemos de negro porque queda lindo. Yo creo Exacto. que esto que se está viendo es eso, y lo que nosotros tenemos que plantear sobre lo claro o lo oscuro es en función de las solicitaciones que nosotros bregamos desde introducción hasta que los chicos se vayan este año de nuestro taller. Tal Ese era el cual. plan. Quizá me expresé mal, pero eso es lo No, que no, quise no, decir. no, tal cual. Hay un temita más sobre este tema que, siguiendo lo que decía Alejandro, si, la pintura blanca es la que más dura, porque la pintura de color yendo al negro, al recibir más temperatura, Sí, por sí, cómo está sí, hecha, va a durar menos. O sea, tiene todo a favor la pintura blanca, digamos. sí, 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 tal cual. Yo por último lo estoy viviendo en mi Sí, casa. Yo pinté mi casa toda de rojo por ser de estudiantes, por supuesto. Eh, y pasaron 2 años y el tanque de agua, que está expuesto permanentemente al sol, La rosa. tiene un color distinto al muro que tengo en el interior, que le da el sol solamente un rato a la tarde. El interior sigue siendo rojo y el otro quedó ya en un color pastel. Y está empezando a sí, aparecer el color anterior que estaba antes, y pasaron nada más que 2 años. sí, Que nada, bueno, sigo, si ustedes me lo permiten, si no hay más nada para sí. decir. Vamos a empezar a ver imágenes eh, reales y proyectos. Yo saqué algunas cosas que encontré, la suerte de hoy de poder encontrar y buscar material para que ustedes empiecen a ver qué buscamos. Eh, Estos son detalles de un trabajo. Primero, les queda claro que los coronamientos son planos y que tienen pendiente, y una pendiente pronunciada, les queda claro. O sea, cuando nos representen, no se olviden que todo esto tiene pendiente. La resolución que está en la izquierda termina en una canaleta del mismo material que la cubierta, que se la denomina viga canaleta. Trabaja como viga y me sirve como receptáculo del agua. Por lo cual yo voy a colectar el agua de esa cubierta y la voy a llevar por una instalación a la planta baja. No le voy a generar caída libre. Y fíjense que tiene toda una protección, una aislación hidrófuga sobre lo que es esa estructura de cubierta pesada. Entonces, esta es una posible solución. Tener el mismo material con el que generé la cubierta, el hormigón, y generar mi canaleta. Yo soy a mí particularmente esta resolución, ya sea de esta manera o con pendientes invertidas y en lugares interiores del edificio con vigas canaletas, me agrada. No por eso lo tienen que hacer, pero digo, me parece una buena solución porque ese tipo de colector de agua, ese tipo de canaleta que yo diseño, le puedo dar la dimensión necesaria y no me quedo en esta canaleta estándar que voy a comprar a la cinguería que tiene 10 centímetros y que en una lluvia importante esa canaleta no cumple ninguna función porque el agua pasa de largo en la velocidad que toma con la pendiente. Entonces, ahí hay una posible solución y en el dibujo de la derecha es el caso contrario. Yo le estoy dando pendiente hacia un lugar que me va a colectar el agua, rejilla, albañal o canaleta, pero fíjense que tiene un muro de carga. Ustedes van a tener que trabajar con parapetos con muro de carga, porque en edificios públicos, aún sin ser accesible la cubierta, o sea, solamente accesible para su mantenimiento, yo tengo que garantizar una protección de como mínimo 1 metro de alto para que el operario, o en el caso de que sea accesible, los usuarios,
no se caigan, si se tropiezan o se desvanecen. Entonces, es una exigencia que yo tenga como mínimo un muro perimetral, un parapeto, pueden escuchar ustedes ese nombre también, que tenga 1 metro de altura como mínimo. Entonces, ustedes es inevitable que trabajen con esos muros perimetrales. Y yo lo que tengo que garantizar es ese encuentro. Acá le da continuidad al mismo material. Acá siempre, y lo vamos a ver cuando ustedes empiecen a desarrollar detalles, también tenemos un debate entre nosotros sobre si vale la pena cambiar el material cuando armamos el parapeto y trabajar con hormigón y después arriba de ello poner ladrillos, o empezar a pensar si la viga que sobre la cual va a descargar esa losa que es la cubierta, en vez de ser una viga, si la pensaron, voy a denominarla tradicional, no es una viga invertida y hace las veces de parapeto. Y dan continuidad al material y evitan alguna posibilidad menor, tienen una posibilidad menor de ingreso de agua al interior. Y parecería ser más sencilla la resolución de la aislación hidrofuga con el material que le vamos a poner arriba. Estas son dos posibilidades de imágenes que empiezan a ver ustedes, y aparte de eso, empiecen a pensar que ustedes a partir de hoy empiezan a desarrollar detalles que van desde el subsuelo hasta la cubierta, y que tienen, no como estos, pero que tienen este nivel de definición. Hay que definir todos los niveles en un corte general, donde vamos resolviendo todas las partes. Y acá tienen un corte general de un edificio, donde tienen también muy en claro todo lo que es el parapeto y la resolución de los componentes que tiene esa cubierta pesada, que en este caso tiene incluso un punzonamiento, tiene una apertura en una lucarna de vidrio que la tienen que resolver. Ese ingreso de luz que lo puedo necesitar o que lo planteé porque el lugar de trabajo que está debajo de esa cubierta lo necesita, lo tengo que resolver para seguir dándole hermeticidad y que no me ingrese agua. Pero digo, empiezan a haber ejemplos de, de cubiertas pesadas. Estos son otros ejemplos. Ahora vienen imágenes, que es lo que más me interesa. Pero digo, este es el nivel de definición que nosotros buscamos que ustedes tengan para darle claridad a la definición. La cubierta que está, el corte que está a la derecha, tiene un techo para un balcón y la cubierta que tiene la viga invertida y que le hace de paramento, por ejemplo. Tengan presente esa imagen. Esa es una viga invertida y que tiene un voladizo que responde a darle cobertura al último balcón, al del último piso. Entonces, estas imágenes son para que ustedes vayan entrando en tema de qué nivel de definición necesitamos. Y acá cuando la cubierta no se distingue hablábamos al principio, es parte de la envolvente y toma posición vertical y toma posición horizontal. En este dibujo, la cubierta pesada tiene una parte que se transforma en verde y otra parte que se transforma en envolvente casi vertical, pero a su vez hace de coronamiento, de cubierta. Entonces, en esto que decía Mario, no le tengan miedo a las inclinaciones, a las pendientes. Se habla de una pendiente mínima. Ustedes van a trabajar con una pendiente mínima, pero hay definiciones que permiten que se trabaje con cualquier tipo de pendiente. El hormigón permite todo esto. ¿Eh? Si bien esta es una vivienda unifamiliar, ustedes pueden trabajar con cualquier tipo de pendiente con este material y sigue siendo una cubierta pesada, como definición para que nos den respuesta a nosotros ante ese requerimiento de resolución tecnológica y constructiva. ¿Hasta acá estamos o quieren agregar algo más?
o preguntar. ¿Me No, está permitís, bien. Tony? Empezamos a ver Mirá, imágenes. Tony, Perdón. Sí, me voy para atrás. Ahí está. sí. em, quisiera que vuelvas 2 para atrás. Espera. Esa, no, Esta. esa. Sí. Em, en este caso, como explicó Tony, hay un parapeto perimetral y además han colocado una iluminación cenital, lucarna, claraboya, como quieran. La atención siempre hay que ponerla en el cambio de materiales. O sea, si todo esto estuviera resuelto con un solo material que podríamos imaginar fuera el azotado hidrófugo, vendría de afuera, revoltaría el parapeto, se uniría sí, bien digo, con la losa con pendiente, con todas sus componentes. Sería una forma de resolver, pero nosotros sabemos, y seguramente más adelante Tony se va a referir, van a aparecer lo que se llama junta de dilatación de la azotea, hay una discontinuidad. Y también hay una discontinuidad en el encuentro con la carpintería o lo que fuera como se resuelve esa lucarna. Esos puntos donde hay una discontinuidad material debemos poner atención. En el caso de la imagen anterior, claramente aparecía una babeta perimetral en la que el material cementicio llegaba de una manera tal que recibía cobijando por detrás recibía cobijando por detrás a la membrana elástica. Entonces, el goteo de la tapa superior excede a la membrana y lo resuelve de una manera eficiente. El encuentro entre la membrana y el material cementicio es discontinuo, pero está resuelto por forma. O sea, la gota nunca va a volver para arriba, dicho groseramente. No sé si alcanzo a explicarme. Este Sí, es, sí. este es un lugar que vimos en Construcciones 1. Es lo mismo. Puede diferir el tamaño, pero el concepto es el mismo. Entonces, esto es donde debemos poner atención, en la discontinuidad de los materiales. De nuevo avanzar, por favor. Una. No, Acá. eso, donde está la lucarna. Donde está la lucarna. Si ustedes observan ahí, en la resolución de los laterales aparece esa babeta que veíamos recién. Pero donde está la lucarna no hay altura para resolver eso. Por supuesto que el nivel de aproximación de esta gráfica no nos permite, pero a priori nosotros podemos decir, fíjense que en las plantas inferiores esas lucarnas están resueltas a nivel de la losa. Digo, en principio lo mío es prejuicioso, no sé cómo está resuelto, pero me parece difícil que sea una resolución correcta, porque el marco seguramente será metálico. Entonces, ahí hay que preocuparse por una situación similar a la que encontramos con la babeta lateral. Nada, esto es lo que quería decir. Sí, lo importante que vos recalcás, Alejandro, es la resolución en la discontinuidad de los materiales. Digo, acá en estas imágenes capaz que se les aclaran algunas cosas, pero digo, la imagen de la derecha es una resolución de una cubierta pesada con un piso flotante. Entonces, yo imagino una terminación. Quiero que tenga baldosas, pero quiero evitar cualquier problema de estanqueidad y de hermeticidad respecto de mi interior. Entonces, resuelvo mi cubierta con mi aislación hidrófuga, ya sea con material cementicio
o con film de polietileno como aislación, o sea que yo, donde está la manguera, donde está ese desagüe, resolví mi solicitación hidrófuga. Ahí Ese es el terminó el material. techo. Ahí terminó el techo en términos hidrófugos. Exactamente, eso es lo que quería decir. Ahí terminó el techo, Mario me dio la virome, la resolución hidrófuga está acá, por acá voy a sacar el agua, y después estas baldosas que son de terminación son permeables. El agua cuando llueve pasa porque están simplemente apoyadas una a otra, ensimismadas, corre por debajo de las baldosas y van por el desagüe al cordón de la vereda o a la recuperación de agua. Entonces, esta es una posibilidad de terminación de cubierta pesada. La otra imagen es cómo le empiezo a dar pendiente a una cubierta y esto en este caso, la dilatación de la cubierta no es la junta de dilatación, pero es la dilatación de de una cubierta pesada a partir de la estructura, digo, lo que estamos viendo es la losa, y ahora le vamos a dar la terminación, digamos, el contrapiso con pendiente, el azotado hidrófugo y la terminación. Y para que la diferencia térmica no me genere problemas en esa terminación, porque va a aparecer la aislación hidrófuga en ese paquete y no tiene que romperse, no tiene que fisurarse, no tiene que dañarse, es que yo evalúo generar paños de construcción de esta terminación, de este paquete estructural, y que están planteados con las pendientes hacia los desagües correspondientes que va a tener esa cubierta. O sea, vemos el punto más alto y a partir de eso baja hacia los laterales, aparentemente, la pendiente de esta cubierta. Y ahí esos telgopor van a ser de dilatación, no de la estructura, como vimos en el paquete estructural, en el diseño estructural, sí del componente de terminación de esta cubierta pesada. ¿Se entiende? Perfecto. Una aclaración. Sí, sí, La de la izquierda, la superior va a nivel. El desnivel lo produce la inferior. exacto. Eso se puede ver si alguna vez tienen la oportunidad. La casa del Puente tiene este tipo de cubierta. O sea, Mancio hizo no con plástico, con estos tocones de plástico, sino con hormigón, pedacitos de hormigón, para llevar siempre una pendiente y la otra por debajo donde escurría el agua, ¿no? Iba el agua. Esto es muy bueno térmicamente, funciona muy bien térmicamente. Claro, claro. Por lo cual, acá puedo darme el lujo de poner otro tipo de material un poco más oscuro, porque no va a tener no va a tener radiación directa, solo va a tener un poquito de térmica, pero va a ser muy poco. Esta es una muy buena resolución térmica también. Sí, sí, porque es Claro, ventilada. Digamos, es una claro, Sí, imagen ventilada. coincido con Mario, sí. Esos rollizos son graduables y le Sí, van dando la pendiente. sí, sí. absorben los 4 puntos de encuentro de la baldosa. Son baldosas de una sección un poco más importante que la normal, ¿no? De 1 centímetro. Son de 1 pulgada o más también. Bien. A ver, ¿por qué no puedo pasar? ¿Por qué no me pasa? Se trabó en un embudo. Me cacho en 10. Puede ser que porque Mario me dio esta función del lápiz no puedo. Ah, tendré que salir del lápiz, ¿no? Sí. Yo no toqué nada. Ahí está. Yo- Bien. Era porque estaba con el lápiz y bloquea, ¿no? Ay, Todos los días aprendo algo nuevo con esto. Bueno, ese era eso. cubierta plana. La mitad está resuelta, la mitad se está resolviendo. Mejor imagen que esto para que tengan claro, primero, está trabajando con un material liviano,
en la parte que ustedes ven que todavía no está terminada, la de la izquierda. La parte de la derecha que está terminada hasta las ventilaciones, les queda claro cuál es el quiebre del punto alto y hacia dónde va el agua. No hay mucho Sí. para aclarar. Y cómo está resolviendo, porque está en eso, el encuentro de las dos ventilaciones que vienen de artefactos de adentro del edificio y que en el exterior lo terminan de esta manera, que esto es un tema arquitectónico, terminarlo con ladrillo. Estos son espiros que salen y los están terminando de esta manera, pero fíjense que hay una parte que está pintada de negro en la parte del encuentro con la cubierta, que todavía no tiene el ladrillo puesto y que está en la etapa de terminación en el encuentro de la discontinuidad de elementos que acaba de plantear Alejandro en las imágenes, en los dibujos anteriores. Entonces, fíjense cómo queda la cubierta terminada respecto a cómo se está trabajando, cómo son los componentes de esa cubierta. Fíjense que todo el perímetro de esa cubierta pesada está pintado de negro en la parte izquierda. Quiere decir que yo ya le di a la losa una mano de pintura fáltica, en este caso le dieron, pues no es una obra mía, le dieron una mano de pintura fáltica previo a armar el contrapiso con pendiente y quizás sobre ello el azotado de hidrófugo o la membrana, o sea, la aislación hidrófuga genéricamente, y sobre eso la terminación con esa membrana, que yo entiendo que es una membrana geotextil, si yo no me equivoco. Y por el otro lado, fíjense del muro hacia adelante, la claridad de la pendiente de la otra cubierta. Fíjense esa diferencia enorme que hay en un punto bajo de la cubierta que está del muro hacia adelante. Pero digo, son ejemplos para que ustedes vayan teniendo noción de, aparte, espesores. Cuando ustedes nos dibujan y nos muestran, y aparece en la última planta algo que tiene un paquete estructural que tiene 10, 15 centímetros. No, esto es como cuando les estoy hablando a todos ustedes, yo y todos los docentes, de cuando le hablamos de la escalera y que ustedes hacen escalera de 1,50 m de ancho y cuando realmente le ponen la medida, las escaleras de 2 tramos ocupan por lo menos 4,50 m de ancho entre los 2 tramos, porque le faltan ubicar las barandas, los ojos el ojo de la escalera. Entonces, acá es lo mismo. Cuando hablamos de paquete estructural de una cubierta pesada, es muy difícil hablar de menos de 30 centímetros. Es muy difícil. Entonces, vayan tomando dimensión de las cosas. No sé si quieres agregar algo, Alejandro, Mario, o sigo. No, la superficie de la izquierda, una vez así terminada con la membrana, yo después la puedo pintar Claro. del color que quiera, digamos. No es que me tengo que quedar con el material que me viene el producto. Puedo darle una terminación que yo puedo optar. No, nada más. Pues estábamos hablando de la pintura, del color, del Sí, mejor. sí, sí, está claro. Sí, sí. Bien, dos imágenes. Una de ellas, el otro día, incipientemente Mario en su charla lo dijo. ¿Qué se imaginan que son estas dos imágenes? Me gustaría que alguno de los estudiantes nos diga qué se imagina que son estas, qué se imaginan, no, qué ven en estas dos imágenes. Un piano. Ese alumno bocardo, no. No, quiero un estudiante que me diga aunque si se equivocan, no se preocupen. ¿Qué ven? ¿Qué se imaginan que es? ¿Que llovió mucho y se le inundó la terraza a este hombre? No, no es una prueba de impermeabilidad, digamos, para ver que esté bien hecho el trabajo. Bien. Y la otra, ya que está, Joaquín, estás al horno. Hablaste, así que ahora seguís. ¿Qué es la otra? La primera es como una foto que muestra si hay alguna pérdida de agua, digamos. Ponerle en los puntos azules, supuestamente hay zonas de humedad,
y la otra es la prueba de impermeabilidad. Bien, perfecto. La foto de de la izquierda es una foto termodinámica, si no me equivoco, yo no quiero meter la pata, donde detecta lo que no podemos detectar muchas veces si no entendemos por dónde está entrando la humedad producto del agua en estado líquido. A veces aparece una imagen, aparece humedad en un punto del ambiente y buscamos inmediatamente sobre la parte superior y no está, y resulta que el agua corre hasta que encuentra por dónde ingresar. Bueno, ahí hay 5 puntos que esta foto detectó, lo que no podíamos detectar y nos estaba volviendo locos. Es por dónde Eh, estaba entrando, por dónde perdió estanqueidad y hermeticidad nuestra aislación hidrófuga y tenemos problemas en nuestro interior. Y la otra, como dijo Joaquín, cuando yo creo que terminé el trabajo, lo que hago es, si estoy seguro y quiero demostrarle a quien le hice el trabajo que es correcto lo que hice, me animo, me arriesgo y hago la prueba de estanqueidad. No es muy común ver pruebas de estanqueidad. Yo tapo todas las posibles salidas de agua, o sea, los embudos, las rejillas, todo lo que sería los desagües pluviales de esa cubierta, y la dejo con agua un par de días. Y esa es la prueba. En ese par de días deberían aparecer todas las filtraciones, si es que las hay, todos los defectos y problemas de estanqueidad y de hermeticidad. ¿Sigo? Creo que esta imagen es de un edificio de Chile, pero sirve en general para la otra situación. En las cubiertas de edificios de mediana complejidad o de alta complejidad, es una fantasía pensar que tenemos una cubierta plana, pesada, libre de polvo y paja. Y acá tienen el ejemplo. Cuando lleguemos a acondicionamiento térmico, es muy probable que ustedes en sus cubiertas pesadas tengan equipos de acondicionamiento térmico, porque tienen un edificio con complejidad necesaria para resolver térmicamente la situación, no precisamente con un equipito frío-calor de 3000 watts. Entonces, empiecen a ver que en sus cubiertas, porque sobre todo por el tema de diseño arquitectónico, por la imagen, empiezan a aparecer estas cosas. Que acá en un edificio de tantos pisos, no los conté, pero deben ser como 30 pisos, quizás nadie levante la vista y los vea, pero en algo que ustedes que están diseñando, como lo de ustedes que tiene 2 plantas, a nivel peatonal empiezo a ver equipos, empiezo a ver cosas que suceden en la terraza, en el coronamiento. Y estos equipos no los van a apoyar ustedes en la cubierta liviana en pendiente. Lo van a apoyar van a utilizar la cubierta pesada, que en el cálculo estructural lo van a evaluar. Es decir, mis equipos, mis rooftops van a estar en este sector de la cubierta plana, por lo cual tengo varias toneladas ahí arriba, reforzaré la estructura, pero digo, todos esos caños que se ven y todos esos equipos son cargas y son perforaciones a mi cubierta, interferencia de la continuidad del material que tenemos que resolver para que no me ingrese agua. Es muy probable que ustedes tengan este tipo de cosas en sus cubiertas pesadas. Y acá tenemos el Museo Mar, digamos, una resolución clásica de una cubierta, digamos, son 4 cubos y cada uno de esos cubos tiene una resolución de cubierta pesada con un muro perimetral. Digo, esto lo puse como una imagen porque me pareció interesante. Muchos de ustedes vimos un par de trabajos que están en los terrenos que están al costadito del Museo Mar. No es para que copien nada, pero es para que tengan presente la resolución del Museo Mar.
no tengo presente, porque no lo veo, pero debe estar indudablemente incluido dentro de la volumetría, dónde están los tanques de agua. Pero está claro que en esta resolución de volumetría quisieron buscar figuras perfectas. Digo, no quisieron que aparezcan cosas que entorpezcan la volumetría, objetos. Entonces, ustedes ven que no están los tanques de agua, pero agua tiene el edificio, y no la toma de la red. La toma de la red para llevarla a un depósito y de ese depósito a un tanque de reserva. Bueno, esto también es para que vean que podemos, dentro de nuestro diseño arquitectónico, podemos pensar en nuestra cubierta pesada y la queremos limpia, no queremos que le aparezcan equipos de aire, todo eso que esté pasando adentro. Después tenemos que pensar la otra, si tenemos todas las instalaciones escondidas adentro. Cuando tengo un defecto, ¿cómo las saco si las tengo que cambiar? Yo ayer vi un trabajo que tenía tanques prefabricados dentro de la cubierta, escondidos. Y el planteo era si el primer tanque lo podía ingresar y después hacer la cubierta. Y si tengo un defecto, ¿cómo lo saco? Entonces tengo que pensar cómo mantengo mi edificio a partir de este planteo. Yo no sé no sé cómo lo pensó el Museo Mar, no lo sé. Lo que está claro es que las instalaciones complementarias que podrían ir en una cubierta no se ven, no hay sala de máquinas, o sea que el ascensor es hidráulico, no hay tanque de agua, pero hay agua. Bueno, están dentro de la volumetría, hay que resolverlo. ¿Qué se garantizaron con esto? La continuidad del material, eso sí, lo que planteó Alejandro al principio. Acá, si lo resolví mal, es porque el encuentro con los parapetos lo resolví mal, pero no tengo argumentos para decir que tengo, aparentemente por lo que veo desde acá, pero no tengo grandes cosas como tanques o como instalaciones complementarias que me generen discontinuidad de material. No tengo lucarnas, no tengo nada de eso. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque estamos terminando. O alguna incorporación de información de los docentes, de Alejandro, de Mario, de Griselda, de Leo, de Graciela. Bueno, entonces, No, por mi parte no. vamos a dejar planteado algo para la próxima. No sé si es la próxima porque no sabemos si la próxima es cubiertas livianas o cubiertas verdes. Pero yo me voy a animar a dejar la introducción. Dijimos que la cubierta verde es la resolución sobre la cubierta pesada de un paquete estructural verde, básicamente. Ya lo vamos a ver en detalle. Bueno, acá yo les dejo por lo menos el pie entiendo que Mario la va a desarrollar esta charla, les repito, no sé si el jueves que viene o el otro jueves, tenemos que verlo. Una es de Leonardo, la liviana, otra es de Mario, la verde. Pero digo, acá tienen una imagen previa de lo que podría ser una cubierta verde en un proyecto. Me empiezo a mimetizar con mi entorno, empiezo a trabajar con situaciones que me permiten plantear cubiertas pesadas y cubiertas pesadas con terminación verde. Así que, por último, que no me acuerdo el nombre de lo que viene, pero Mario me va a ayudar. No me acuerdo, no me sale un nombre que no es. Ahora cuando lo veas, Mario, decímelo rápido. Quiero terminar con esto. Este es el bosque, Sí, sí, el el bosque bosque de árboles de vertical Milán, si no me equivoco. sí, sí, el bosque vertical de Milán. Eso, el bosque vertical, ahí está. Yo esta foto tuve la suerte de poder estar a esa distancia, donde acá la resolución del envolvente es integral. Fíjense que ese bosque vertical está en la envolvente vertical, pero también en la horizontal. Y es uno de los, para los analistas, una de las 10 mejores resoluciones del mundo respecto a lo que es incorporar lo verde a un edificio. Por supuesto que todo esto es opinable, pero es impactante tenerlo
cerca, y en la imagen es impactante ver la continuidad de la resolución de las envolventes vertical y horizontal. Es un edificio multifamiliar, digamos, no tiene que ver con nosotros, pero quería dejarles como último esta imagen. Bueno, ¿alguna pregunta?